Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Jaimes, estudiante de décimo semestre de Ingeniería Ambiental. Les voy a presentar el tema de biodiscos en una planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, el reactor biológico de discos rotatorios o discos forma parte de los llamados procesos de biopelícula, constituyendo una variante de depuración de aguas residuales que puede brindar resultados comparables con cualquier otro tipo de sistema de depuración convencional. Las reducciones del contenido de materia orgánica, expresada como demanda bioquímica de oxígeno, DBO, o demanda química de oxígeno, DQO, obtenidas por este sistema de tratamiento pueden variar entre 80 y 95% para aguas residuales municipales, pudiéndose obtener además altos niveles de nitrificación. Bueno, los biodiscos son básicamente instalaciones de discos con una superficie cubierta por biomasa en condiciones aerobias mm, que consumen continuamente materia orgánica presente pues, en el agua residual eh, que fluye. Es considerada parte, digamos, de las tecnologías de tratamiento biológico de tipo secundario, ya que es adherida a un soporte. Desde el punto de vista estructural, estos biodiscos consisten en placas sintéticas que rotan montadas sobre un eje horizontal a una velocidad pues variable. Estas son sumergidas parcialmente en un tanque donde está contenida pues el agua residual, como lo podemos observar en la figura 1 ahí en pantalla. Bueno, los biodiscos emplean el mismo principio como de los filtros percoladores, pero pues en lugar de estar constituidos como por un medio estático o como por un empaque, el medio en donde lo soporta, pues tiene un sistema rotatorio. Bueno, los discos giran alrededor de un eje central a una velocidad comprendida entre 1 y 5 RPM, con una parte de su área sumergida y otra expuesta al aire, alternándose ambas. La rotación del disco induce la transferencia de oxígeno y mantiene la biomasa en condiciones aerobias. El área sumergida comprende entre el 35 y 40% de la superficie total de los discos. Bueno, cuando la sección del disco está sumergida, la biomasa aérea esta consume materia orgánica presente en el agua residual, mientras que, digamos, durante la exposición al aire, los biodiscos como que arrastran como una capa de agua que, digamos, escurre sobre la superficie de este disco rotatorio y pues absorbe el oxígeno. Digamos, de esta manera los biodiscos consumen la materia orgánica y el oxígeno para su desarrollo, para así, digamos, disminuir la demanda de oxígeno del agua residual. Bueno, la configuración de los sistemas de los biodiscos. Los sistemas de los biodiscos pueden ser instalados según diferentes arreglos, ya sea en serie, en paralelo o como en configuración mixta, como lo podemos observar en la figura 2. Los biodiscos pueden diseñarse de uno o varios módulos y a su vez cada módulo se dispone en etapas o secciones. Generalmente no menos de 3 como se muestra en la figura 3. El agua entra en la primera etapa y avanza hacia las siguientes, cada una con un mezclado completo en la cual tiene lugar la degradación de la DBO al mismo tiempo de que los microorganismos consumen oxígeno. Se produce el crecimiento de la biopelícula y ocurre el desprendimiento de biomasa, todo ello en equilibrio dinámico.
Bueno, digamos que estas etapas como que se comunican entre sí para permitir el paso el flujo del agua. Em, Usualmente, en paralelo, el eje sustenta los discos, así es que están ubicados. Pero pues también puede fluir en un sentido perpendicular. Además, digamos, como de unir, de acoplar un sedimentador primario y otro secundario, cuando, digamos, se trata de pequeños caudales, se pueden emplear biodiscos compactos que ya vienen como incorporados en el sedimentador secundario. La composición microbiológica de los biodiscos varía en la misma dirección y sentido en que se mueve el flujo del agua residual a través de las sucesivas etapas del reactor. La diversidad de microorganismos que se desarrollan da origen a un cultivo mixto. La variedad y proporción de estos depende de parámetros tanto operacionales como ambientales. Los factores que determinan las características de la biopelícula son carga hidráulica, y orgánica a las que opera el biodisco, velocidad de rotación de los discos, composición de agua residual, pH, temperatura y disponibilidad de oxígeno. Bueno, digamos que el aumento en la velocidad de la rotación de los discos incrementa la concentración de oxígeno disuelto disponible pues para los microorganismos que se encuentran en el agua residual. Y pues como resultado a esto, se encontrarán como en mejores condiciones para degradar en el medio aerobio en el que se encuentran la biopelícula o pues los biodiscos. Bueno, sin embargo, pues por otra parte, el incremento de la velocidad de rotación, digamos, exige como un mayor consumo de potencia. Pues así esto da como una gravitación negativa sobre pues la economía como del proceso de estos biodiscos. Adicionalmente, pues el aumento de la velocidad a la que se mueven los discos con relación, digamos, del agua residual puede favorecer el desprendimiento excesivo de la biomasa de los discos. Al inicio y en las primeras etapas del proceso, la biopelícula de aspecto gelatinoso generalmente presenta coloración gris con zonas blancas como consecuencia de la presencia de bacterias filamentosas. A medida que el proceso transcurre, a lo largo de las etapas, el color se vuelve carmelita o rojizo marrón, de carácter menos filamentoso y puede denotarse no solamente la presencia de ciliados, sino también de flagelados, amebas y metazoos. La biopelícula gris es indicativa de degradación de materia orgánica por los organismos heterótrofos. En cambio, cuando se torna amarronada rojiza es un indicador de que predominan microorganismos nitrificantes. La nitrificación es un proceso que se da muy bien en las últimas etapas de los biodiscos. Bueno, digamos que como el crecimiento de la biopelícula o biodiscos continúa hasta que las capas profundas cercanas a la superficie del disco reciben menos oxígeno o no lo reciben en absoluto, eh, digamos, se quedan como en un tiempo como estático o estacionario a una fracción de la biomasa adherida que se desprende debido pues al esfuerzo del disco con el agua, que se origina pues durante el movimiento rotatorio de los discos y a la generación de gases en la capa más interna de la biomasa. Bueno, la biomasa desprendida se mantiene en función por la agitación pues promovida por la rotación de los discos. Digamos, hasta que el flujo del agua extrae esta biomasa del sistema, pasándola pues a través del sedimentador secundario
Y pues ya ahí incluimos como la velocidad y la rotación y también como el diámetro de los discos. Bueno, estudios que relacionan el espesor de la biopelícula con la eficiencia de la remoción o reducción estiman que el espesor activo de la biopelícula está comprendido entre 20 y 600 miligramos, milímetros, perdón. Aunque la capa de biomasa desarrollada puede ser de 1 a 4 milímetros de espesor, aproximadamente equivalente en un sistema de biomasa en suspensión a 2500, de 2500 a 10.000 miligramos litro. Para espesores mayores al de espesor activo, las limitaciones de oxígeno y de sustrato determinan la ineficiencia en la remoción. En el espesor de la biopelícula también influye la velocidad de flujo de agua, disminuyendo considerablemente con los aumentos de la velocidad de rotación de los discos. Bueno, la producción y características de la biomasa que se genera en los discos son básicamente las mismas que se presentan en los filtros percoladores, ya lo habíamos mencionado anteriormente, alrededor de 0,75 a 1,0 kilogramos sólidos suspendidos totales, kilogramos de BO removido. Y entonces, pues acá presentan como una ecuación en donde podemos calcular eh, los lodos. Bueno, las características de los discos. Mm, Actualmente, digamos, se comercializan discos de diferentes materiales. Inicialmente, estos biodiscos eran construidos en madera. Luego, posteriormente, pasaron a un material plástico. Y pues hoy en día se fabrican la mayor parte de espuma de poliestireno, cloruro de polivinilo y polietileno. Bueno, en las primeras etapas los discos se colocan más separados, mientras que en las etapas intermedias y finales se instalan más próximos, teniendo en cuenta que la biopelícula alcanzará menor espesor, como se muestra pues, en la figura 4 ahí en pantalla. A los efectos del dimensionamiento debe considerarse que la producción específica de los no será inferior a 0,75 kilogramos de sólidos suspendidos, kilogramos de BO5 removido. Bueno, las principales ventajas y desventajas de esta tecnología. Las ventajas, bueno, es de una estructura modular, lo que permite flexibilidad en el diseño, el consumo energético es relativamente bajo por tratarse de materiales de poco peso y su reducida velocidad de giro. El sistema bien operado casi no genera ruidos, no produce malos olores, puede ser eficaz como complemento a otros sistemas de tratamiento, alta eficiencia de remoción de carbono y nitrógeno, tiempos de retención cortos, bajos costos de instalación, operación y mantenimiento, los de buena sedimentabilidad, generalmente no necesita recirculación de fluente ni lodos. Y las desventajas son, el proceso es relativamente nuevo y los parámetros de diseño no se encuentran bien definidos. No es fácil definirlo con un modelo matemático simple debido a que están presentes en el proceso tres fases, gaseosa, líquida y sólida. El proceso que tiene lugar demora en alcanzar estabilidad. Elevado costo de inversión, aunque puede compensarse con el bajo costo de operación. Bueno, los problemas en la operación de los biodiscos. Las dificultades durante la operación con biodiscos pueden provenir, al igual que en otros procesos biológicos, por diferentes causas. Las más comunes son pérdida de biomasa, desarrollo de biomasa blanca, disminución de la eficiencia depuradora. Bueno, de la pérdida de biomasa se puede decir que, digamos, en ocasiones este puede ocurrir por el desprendimiento excesivo de la biomasa adherida en los biodiscos. Digamos, esto puede ser generado por la introducción de sustancias tóxicas en el afluente, ¿sí? Digamos, puede ocasionar un incremento
en el flujo del agua residual o un aumento en la velocidad de rotación de los discos. Digamos, el desprendimiento de esta biomasa se presenta pues, por condiciones ambientales, eh, como por ejemplo, digamos, las variaciones de pH extremas, la entrada de sustancias tóxicas, y ya la hemos mencionado anteriormente, y bueno, eso por la pérdida de biomasa. Ahora, el desarrollo de la biomasa blanca. Digamos que el predominio de color blanco de la biomasa, esto no es normal, no es común. El desarrollo pues, de estos como organismos blancos muestra la presencia de Diotrix o Villatoa, que son estas bacterias filamentosas autótrofas, que ellas son oxidantes de azufre. Estas, digamos, se desarrollan cuando hay altas concentraciones de sulfuros y bajos niveles de oxígeno disuelto, y sobrecarga en la primera etapa de estos biodiscos. Digamos como que por, como, como por ellas desarrollarse en este biodisco, compiten con los organismos heterótrofos que degradan el DBO. Y pues, digamos, por consiguiente, bajan las eficiencias de remoción en determinadas áreas de este sistema, y pues, digamos, ocasiona la reducción de la eficiencia de depuración. Por otro lado, la disminución de la eficiencia depuradora. La disminución del rendimiento puede ocasionarse por diferentes causas, como la variación del caudal, las alteraciones en el pH, la variación la variación de la carga orgánica, y la acumulación de sólidos en los discos. Bueno, conclusiones. Los biodiscos forman parte de las tecnologías de tratamiento aerobio de aguas residuales dentro de la variante de biomasa adherida a un medio soporte. Las posibilidades de ser concebidos modularmente le brindan versatilidad y mayores posibilidades de operación, con eficiencias en la remoción de DBO y de QO similares a las que se obtienen con los filtros percoladores. Las características generales de los biodiscos y los resultados pueden obtenerse con su implementación a medida en que se les dedique mayor atención, fundamentalmente para su empleo para el tratamiento de aguas residuales de caudales medios y pequeños. Las referencias bibliográficas, y muchas gracias.